Bien, entonces buenos días a todos. Lo primero que nada quisiera entonces comentar que ya que están las notas, también está anunciado, entiendo yo, el examen. Si recuerdo bien, creo que era el 24 de abril, pero si no lo chequeo, pero creo que estaba ya anunciado, 24 de julio, estaba anunciada la fecha, así que eso ya está determinado. Ya subimos las notas, les recuerdo, no sé, no recibí muchos reclamos, eso me llama un poco la atención. Es en el sentido de que si es que tenían dudas, creo yo que, bueno, dejemos aún esta semana, si es que alguien tiene dudas, puede preguntar por sus pruebas y chequearlas, digamos, o sea, mirarlas, comentar lo que quieran, siempre yo creo que es positivo, así que usen esa oportunidad. Lo otro entonces era que importante el examen, aquellos que estén eximidos, recuerden que la regla de la escuela es tener notas sobre 5,5, entonces si dan el examen, solo puede mejorar la nota, si no dan el examen se mantiene el 5,5, o la nota que corresponda, por supuesto. Y con respecto a la materia, esta desgraciadamente es la última semana que nos queda. En mi opinión, bueno, nos faltaron algunos temas importantes, pero pensé que lo que voy a hacer es lo siguiente. Creo que nos va a quedar una parte que es la ecuación del calor, que la vamos a ver en clase auxiliar, pero no la voy a evaluar, pero creo importante que conozcan la ecuación del calor. Es una ecuación de áreas parciales de primer orden. Esencialmente nos dice que la variación de la temperatura es proporcional al laplaciano. El auxiliar va a hacer algunos problemas, cosas que conozcan un poco acerca de la ecuación del calor. Y esta clase me voy a dedicar a seguir hablando un poco de transiciones de fase, y la próxima clase les voy a hablar de otro tópico, que es el movimiento de la partícula browniana, el cual en mi opinión es muy importante porque permitió por primera vez todo lo que hemos construido darle sentido. ¿Qué es la partícula browniana? Es la primera vez que se mostró experimentalmente la existencia de átomos a partir de un experimento que lo entendió en realidad Einstein. Ahora hay toda una discusión quién fue el primero, pero todo eso se lo voy a contar en la próxima clase, que nos vamos a dedicar a este fenómeno muy entretenido que da origen a varios temas de la física. Bueno, en realidad el origen de la física estadística, mucha gente dice que está asociado a ese problema. Por otro lado, la física atómica, de un punto de vista más riguroso, cuidadoso, también fue a partir de ese tema, así que es un tema interesante. Así que me voy a guardar ese tema y en clase auxiliar un poco de ecuación de calor que me habría gustado pasarles más, pero bueno, a veces el tiempo no nos alcanza y es así nomás. Así que bien, no sé si tienen alguna otra, si tienen alguna pregunta o duda, o si no comenzamos la clase. Obviamente voy a hacer un repaso lo último que le estás hablando. ¿Estamos bien? No sé si alguien tiene duda, me pueden escribir por el chat si es que tienen duda. Por ahí dicen nada por acá. Ok, si no, entonces no hay preguntas. Entonces continuaremos la discusión entonces de la clase de hoy. Bien, entonces voy a hacer un leve repaso de las cosas que estábamos discutiendo la clase pasada, pero ahí se abrió la tabla. Muy bien. Entonces, ¿qué estábamos discutiendo? Entonces voy a colocar repaso. Entonces, repaso. Entonces, la última clase justamente estábamos discutiendo el fenómeno que está acá arriba, que voy a volver a discutir un poco de él. Bueno, esencialmente aprendimos dos cosas importantes, en mi opinión. Una es el teorema del virial, que espero que recuerden bien esto. Virial es muy útil en muchos problemas. Esencialmente nos dice que la presión, la ecuación de estado en general, se puede expandir como función de la densidad de partículas, es decir, que nos da NKT, es la ecuación de partido del volumen, sería la ecuación de gases ideales. Entonces, eso sería un gas ideal, colocamos un 1. Si no es un gas ideal, esto lo corregimos y lo vamos corrigiendo en realidad con algo que es función de la densidad. La densidad es el número de partículas partido por el volumen, por gamma 1, más el número de partículas partido por el volumen al cuadrado, por gamma 2, y estos gamas que van a ser funciones en general digamos, de la temperatura, van a ser cosas un poco, van a ser coeficientes que hay que ir calculando, etcétera. Entonces uno en realidad encuentra que la ecuación de estado en realidad es una expansión como función de la densidad, donde después de hacer muchos cálculos, eso hice en una clase complementaria, bueno, debido a la complejidad matemáticas que habían detrás, gamma 1 esencialmente fue un factor que encontramos que valía 2pi de 0 a infinito, y entonces esta variación infinito de qué, de exponencial de menos, bueno, hay un menos, o bueno, lo pongo menos acá, menos exponencial de u de r por beta menos 1, ¿ok? De r cuadrado de r, y esto es una ecuación escalar, simplemente es para el módulo, y encontramos ese resultado. El segundo resultado interesante que encontramos en esa clase, digamos, fue ¿cuál?
fue en realidad que tomando esto y haciendo algunos supuestos acerca de cómo es este U. En general, este U va a ser el potencial de interacción. Entonces, si quieren, ¿dónde este U? Donde, ok, ops, perdón, donde digamos U de R, potencial de interacción de pares. Entonces, de interacción de pares. Y en general, este potencial de interacción de pares va a depender del problema que uno esté estudiando. Si lo quiere hacer, por ejemplo, con una galaxia, el potencial es distinto si lo quiere hacer para un gas, pero en general casi todos los problemas tienen más o menos una forma común, que es que lo describimos bien con este potencial que les traté de hablar del potencial de Lennard-Jones. Entonces, como ese potencial, se nos aquí grafica R, y en rojo, si quieren, colocamos el potencial. Tenemos una parte que es una parte repulsiva y tenemos una parte que es una componente que es atractiva. Es decir, que esta parte donde el potencial decae, las partículas típicamente se repelen, y esta parte donde el potencial, digamos, es creciente, las partículas se atraen. Entonces tenemos atracción y tenemos una zona de repulsión. ¿Ok? En general, eso uno puede hacer distintos potenciales eléctricos, gravitacionales, etcétera, y uno puede preguntarse, por ejemplo, el caso de un plasma, cómo sería la regla, y uno lo hace. Y entonces lo que hicimos fue, para tener un poco idea de qué nos daba este teorema del Viral, qué ecuación de estado nos daba, hicimos algunas aproximaciones muy violentas. Lo que hicimos fue, a grosso modo, aproximar este problema por un problema efectivo, ¿ok? Que era más o menos así. Eso fue, si quieren, la aproximación que hicimos en clase, aproximación. Entonces, la aproximación que hicimos fue simplemente considerar un sistema en el cual tenemos repulsión muy violenta, no penetración, y tenemos también un potencial, digamos, de atracción. Entonces, eso que nos hizo llegar, digamos, a algo bastante simple, que fue la ecuación de Van der Waals, que simplemente la resumo, digamos, con el cálculo que hicimos, digamos, de descontar cosas, que fue lo que encontramos que la presión, entonces encontramos que la presión. Ok, bueno, claro, es mejor esto. Entonces encontramos que la presión más el número, la densidad al cuadrado, en realidad tenía que ver con n al cuadrado, partido por b, por un coeficiente a, por el volumen menos n por b, que era, ok, un volumen especial, más, perdón, menos, es el volumen efectivo que tenemos, menos, perdón. Nos quedaba entonces que eso valía simplemente nkt. Entonces, este fue el resultado, digamos, interesante que logramos hacer, y a partir de este resultado, digamos, encontramos varias cosas. O sea, este fue el resultado importante, encontramos Van der Waals, a quien insisto, ok, lo vamos a colocar de nuevo acá. Entonces tenemos este Van der Waals, entonces, quien, digamos, a él entonces se le dio, digamos, el premio Nobel en realidad. Ya en esta época se empezaron a dar premios Nobel. Entonces se le dio entonces el premio Nobel por estudiar transiciones de estado, digamos, y lo interesante que descubrimos fue, bueno, que era el ver un volumen característico de la forma 4pi partido por 3 RA al cubo. Bueno, en realidad hay un factor 2. Eso tiene que ver con que este A que está ahí muy particular, que estamos viendo ahí, era justo o menos la distancia característica de donde no hay penetración. ¿Ok? Y el A tenía que ver con el potencial de interacción. El A en realidad es simplemente, si uno lo calcula, es simplemente una integral de la forma 2pi desde RA a infinito, ¿ok? Donde toma esencialmente la parte de atracción, y eso nos da algo así, la forma UR, ¿ok? Y nos da UR por un R cuadrado de R, y para que sea negativo, porque el potencial ahí, y esto nos queda de esta forma que está ahí. Entonces, eso fue lo que encontramos, digamos, después de calcular un buen rato, digamos, encontramos que era esta expresión que estaba ahí. Entonces, eso fue los resultados importantes que hicimos en la clase anterior, encontramos esto, y en particular, entonces, ¿qué es lo que es interesante? Encontramos esta relación de Van der Waals, que ¿qué tiene de particular? Digamos. Entonces, déjenme mostrarles qué es lo que hace interesante esta relación. Entonces, para eso, esta vez lo que hice fue, preparé un archivo que estaba acá, muy bien, debería aparecer. Bueno, aquí está, entonces espero que estén viendo en estos momentos el matemática, o sea, que es un archivo, entonces, que me permite hacer el chat para poder ver si es que me hacen preguntas. Ok, entonces este archivo de matemática está acá. ¿Qué es lo que hace? Aquí grafico
La presión vale KT, donde esta es el N y lo puse 1, pero es simplemente una, o si quieren usé la densidad, me queda B por 1 menos B partido por B menos A cuadrado. Es exactamente la misma relación. Aquí coloqué algunos parámetros para jugar, donde coloqué un tamaño en estas unidades y un A. Entonces lo interesante es que si movemos el último parámetro, que es la temperatura, entonces voy a hacer más grande el gráfico para que lo puedan ver bien. Entonces, la gracia que tiene esto que está acá es que me permite manipular los parámetros. Entonces, fíjense, la temperatura vale 2, pero si empiezo a disminuir la temperatura, la curva varía. Lo primero que vemos es que para altas temperaturas la función es monótona. Eso se parece bastante no les dije que lo estoy graficando. Obviamente esto es presión en el eje vertical y en el eje horizontal es volumen. O sea, de un gráfico presión, volumen. Si fuera un gas ideal, entonces tendríamos que P es igual a NKT partido por V a temperatura fija, entonces nos da una hipérbola, algo que decae, por lo tanto nos dice que la presión a medida que el volumen crece, disminuye. Es decir, a medida que la densidad baja, el número de partículas que golpea la pared disminuye. Esencialmente eso es lo que nos está mostrando este gráfico. Sin embargo, obviamente en este caso tenemos A y B puestos en la fórmula, por lo tanto uno puede ver cuáles son los efectos de, recuerden, el A da cuenta de la interacción entre las partículas, el B da cuenta de la interacción atractiva entre las partículas y el B da cuenta del efecto simplemente de repulsión. Entonces, fíjense que si disminuye la temperatura, hay un valor crítico, ven, fíjense, va bajando, sigue siendo monótona, ya no es una hipérbola, pero es monótona, así que eso está bien. Sin embargo, fíjense que ocurre algo interesante por aquí, ok, ya creo que lo estamos llegando a ver, la función se aplana un poco, pero miren ahí. Si miren aquí, uno apenas se da cuenta, empieza a aparecer una especie de cototo o un montículo, lo va a hacer más notorio, ahí lo ven más notorio, tenemos esta extraña región de la función dejó de ser monótona. Entonces, es esto el fenómeno importante que mientras hay una baje más la temperatura, más grande esa región, lo importante es que hay una temperatura crítica donde el sistema deja de ser monótono. Obviamente, una función deja de ser monótona cuando tiene un punto, llamamos, que aparecen dos puntos de equilibrio, un punto de inflexión, donde aparece un punto silla, que en realidad lo que pasa es que va a aparecer dos nuevos puntos de equilibrio, un máximo y un mínimo, que obviamente los vemos más claro cuando hacemos esto. Por aquí tiene que haber un máximo y por acá un mínimo, y estos dos puntos cuando se intersectan, entonces el sistema se queda completamente monótono. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué nos llevó a concluir? Entonces, volvamos y tratar de explicar un poco qué nos llevó a concluir eso que estaba ahí. Ok, entonces nos llevó a concluir lo siguiente. Voy a hacer un gráfico que resume eso que estaba ahí, que está en esta fórmula que está acá. Lo voy a aplicar aquí. Entonces, este gráfico que nos muestra, voy a hacer quizá un gráfico más por acá arriba, o voy a colocarlo en negro mejor. Ok, entonces lo que vemos es que para temperaturas muy, muy grandes, más que esta temperatura crítica, que lo han visto en algunas clases auxiliares, cuando deja de ser monótono. Entonces, lo primero que podemos observar es que la primera observación que uno aprende es que simplemente para temperaturas, entonces para temperaturas mayores que una temperatura crítica, entonces esencialmente la relación, entonces recordar estos volumen, voy a colocar más claro, volumen y presión, la relación presión versus volumen es monótono. ¿Ok? Eso es correcto y es monótono. Nos da exactamente lo que esperamos que nos tenga que dar, que es monótono. Sin embargo, ¿qué nos dice esto que está acá? Es que hay una temperatura crítica en la cual, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí colocaron el T igual a T crítico. En realidad, si se fijan, aquí justo hay un punto muy particular que en la mitad, digamos, está a punto va a ser un punto silla que después da origen a un mínimo y da origen a un máximo que cuando uno, si los une con cuidado, o sea, hay que unirlos con bastante cuidado, voy a colocar quizás este otro color, si uno los une con cuidado, parten de ahí. ¿Ok? Una curva en realidad deja de ser monótona cuando esencialmente tiene un punto silla, es decir, un punto de inflexión, es decir, un punto al cual su primera derivada es cero y también su segunda derivada es cero. Después de eso, entonces, origina dos nuevos puntos de equilibrio, que son los que dibujé ahí. Y entonces, la temperatura crítica, bueno, hay que calcularlo. Esta curva no es tan simple calcular, es más complicada, no es un polinomio trivial, digamos. Entonces, simplemente para
T igual a T crítica, el sistema exhibe un punto de inflexión. Entonces, el sistema exhibe lo que llamamos un punto de inflexión. Matemáticamente, si es que alguien quiere decir qué es eso, simplemente uno toma la relación de presión y la deriva con respecto al volumen. Entonces, tienes que encontrar que existe un punto cero. ¿Ok? Esto va a ocurrir, va a haber un volumen particular también, obviamente, y una presión particular, y un volumen crítico, llamémoslo crítico. Esto ocurre para un volumen crítico. Y también, obviamente, si después uno toma, obviamente, la segunda derivada, entonces uno va a encontrar que también hay que poner que es cero, y va a ser esto que me va a determinar dos condiciones, una temperatura crítica y un volumen crítico, en los cuales el fenómeno que estamos viendo aparece un punto de inflexión. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esto es tan importante en todo lo que les traté de enseñar la última vez, digamos? Es muy, muy importante por varias razones. La primera razón es que lo que uno escribe es que entonces tenemos este punto crítico, y entonces va a ocurrir algo interesante, que es lo siguiente. Entonces, el comentario que les dije la vez pasada, espero que haya quedado suficientemente claro, es que entonces, ¿cuál es el punto interesante? Es que uno tiene que, entonces, hay una región, o puede haber una región, puede haber una región que cuando aumenta el volumen, disminuye la presión. Y esto es bien, bien contradictorio. O sea, uno dice intuitivamente, ¿cómo es posible que haya esto está acá? Entonces, para explicar esto un poco con más calma, digamos, o sea, déjenme de nuevo hacer este gráfico, voy a hacer este gráfico acá. Entonces, lo voy a colocar acá, volumen, presión. Dibujamos entonces cómo es la presión. Tenemos algo así. Y después tenemos algo así. Voy a exagerar un poco. Entonces, en general, voy a primero dejar esta zona aparte. En general, aquí tenemos algo muy típico. Si, por ejemplo, estuviéramos acá y yo tomo, por ejemplo, un gas o cualquier elemento que satisface una ecuación de estado, no le puede ser un fluido también. Tomo un gas y estoy justo acá y se me ocurre comprimirlo. Ok, le aplico una fuerza F0 sobre este gas y quiero ver qué es lo que pasa sobre él. Entonces, eso va a hacer que entonces al apretarlo se comprima. Ok, el sistema simplemente por efecto mecánico voy a comprimirlo. Por lo tanto, paso de esta presión y me muevo hacia acá, y por lo tanto el sistema va otra vez hasta acá. Y por lo tanto lo que me diría es que la resistencia del sistema es oponerse, porque aumenta la presión. Antes, cuando estaba en equilibrio ese gas, tenía una presión con el medio que tenía, o el líquido, pero si yo lo aprieto, entonces él me responde aumentando la presión. ¿Ok? Entonces eso hace que entonces el sistema tenga una fuerza. Cuando la presión cumple esto está acá, entonces el sistema, si quieren verlo así, entonces en esta región donde P decae, la presión decae con el volumen, entonces hay una fuerza de restitución. Y esta fuerza de restitución lo que hace es que trata de volver al sistema al equilibrio. Por lo tanto, esto implica que sea estable. Esa es la idea principal. Eso implica que este volumen que estamos viendo acá sea estable, digamos. O sea, cuando aprieto algo y tiene una fuerza de restitución es estable, y si lo estiro lo mismo, tiene que volverme a su posición de equilibrio. ¿Ok? Sin embargo, tenemos esta región extraña acá que tiene el comportamiento al revés. Es decir, que en esta región llamémosla, digamos, inestable. Vamos a ver por qué vamos a llamarla inestable. Si yo hago el mismo experimento, tendría entonces el siguiente problema. O sea, ¿cuál es el problema que tendría? Es que tomo exactamente la misma imagen que está acá, pero ahora tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es el problema que vamos a tener? Es que yo aprieto al sistema, o sea, lo apretamos desde afuera, y la presión en esta región, porque se va a comprimir, la presión entonces disminuye. Ok, en este caso acá, la presión o la fuerza de restitución disminuye. Pero si disminuye la fuerza de restitución, entonces el sistema, yo le aplico una fuerza y me ejerce menos fuerza, por lo tanto se comprime más, y por lo tanto el sistema tiende a comprimirse. Se comprime.
y eso por lo tanto no puede ser estable mecánicamente, porque algo es estable si tiene una fuerza de restricción, es como un resorte. Si yo lo aprieto, tiene que volverme a su posición de equilibrio. Pero si el resorte tiene una constante elástica negativa, significa que si yo lo aprieto, en vez de aumentar la fuerza, entonces disminuye la fuerza y por lo tanto se contrae. ¿Ok? Entonces, esto hace que entonces se disminuya la fuerza y por lo tanto hace que sea inestable. Entonces, ¿qué fue lo que va a descubrir en este caso Van der Waals a partir de su análisis? Es que va a concluir que entonces el sistema, si uno lo piensa así, entonces si hacemos una imagen como un gas, entonces si pensamos que es un gas, entonces si fuera un gas, entonces coloquemos un gas acá, lo voy a volver a colocar acá. Entonces lo que él piensa es que entonces tenemos el sistema, hasta las partículas aquí que lo constituyen, digamos, es un gas, supongamos, para que sea más fácil entenderlo, y, o es un líquido, y entonces cuando lo apretamos, el sistema a esa densidad, porque ve, bueno, el volumen, el número de partículas está fijo, a esta densidad es inestable, lo aprieto, y el sistema aquí encuentra como solución. El sistema solo puede estar en regiones donde la presión, como son del volumen, es estable, y lo que va a apreciar este modelo es que simplemente el sistema se tiene que separar. ¿Ok? Va a ocurrir una separación de fases, y por eso la tensión de fase, donde vamos a tener una región de alta densidad, porque el volumen ahora es muy chico, y una región de baja densidad comparado a la inicial. El sistema va a descontar dos nuevos volúmenes de equilibrio o densidades, un volumen B1 acá y un volumen B2 acá de equilibrio. ¿Qué es eso? Bueno, lo que va a pasar en la práctica es lo que un poco podemos ver fácilmente en las simulaciones, que va a quedar una zona con partículas más diluidas y va a quedar una zona donde las partículas se van a tender a apretar o tener alta densidad. Entonces, el sistema, lo que va a ocurrir es que en realidad vamos a tener una región que está acá, y vamos a tener el exterior, donde entonces este acá, vuelve a insistir, va a adquirir una densidad con un volumen efectivo B1, y las de acá afuera va a adquirir un volumen B2. ¿Ok? B2 porque uno dice, pero B2 no es B. No, no es B porque es el volumen restante, es decir, es todo lo que está acá afuera. No es el volumen original, sino B2, o sea, el B original, si quieren estable, quizás debería colocarle un nombre, llamémoslo acá, B, este que estaba acá, B0. Esta acá es B0, es todo, pero el sistema se separa en dos regiones. Una región que tiene pocas partículas o si quieren diluidas, y una región que tiene las partículas muy concentradas. Es decir, que el sistema, lo estoy diciendo, es por ejemplo puede ser un líquido, y ese líquido se separa en un líquido de alta densidad, o sea, un líquido o un sólido, por ejemplo, y un líquido de más baja densidad. ¿Ok? Es eso lo que predice este modelo. Predice que en estas regiones donde es inestable, forzosamente el sistema se tiene que separar en dos fases. No sé si está claro o alguien tiene duda. De todas maneras, se los voy a mostrar de nuevo en la animación, pero no sé si es claro o no. Entonces, la observación, si es que alguien tiene dudas, si quiere puede preguntar por el chat, no sé si es claro o no, pero lo que nos dice es que entonces el sistema en la región que la presión crece con el volumen, se separa en dos fases. Y eso fue lo que entonces nos permitió por primera vez, este modelo nos permitió por primera vez realmente entender que esto es expansión del ideal, y este modelo muy simple, cuando las partículas tienen fuerza de interacción y repulsión, entonces la materia puede tener distintas fases. Entonces, veámoslo si quieren un segundo de nuevo en la applet, que yo creo que es bastante buena. Todo esto, esta nueva applet la subí hace poquito para que entonces también puedan, digamos, la puedan ver, digamos. Entonces nos vamos a ir al applet, que está acá. Entonces, bueno, acá como ven, bueno, tengo distintos, tengo el ejemplo, como esto acá para que se me hacen preguntas. Bueno, entonces ahí tenemos una fase, en este caso estamos a alta temperatura, tenemos esencialmente algo que podríamos decir que es un líquido o un gas, o en este caso más bien parece, bueno, podemos subir bien la temperatura para que estemos tranquilos, estemos seguros que es un gas. Entonces, un gas, vuelvo a insistir, son esencialmente partículas libres que entre ellas están interactuando, digamos, pero que no se pueden penetrar. El potencial de interacción está ilustrado acá. Entonces, como ven, esto justo más o menos se aproxima a lo que hemos estado haciendo.
Entonces aquí estamos a una presión, si quieren ahí, de 20 y tantos atmósferas y esta temperatura de 52 Kelvin. Bueno, tomamos un gas particular, da lo mismo cual sea. Y lo interesante es que las partículas, ¿cómo yo sé que es un gas? Esencialmente, si tomo cualquier partícula, no está correlada con otra y esencialmente la interacción es casi un gas ideal, es completamente despreciable. Se fijan, las partículas entre ellas no tienden a atraerse. Sin embargo, si empezamos a enfriar este sistema, vamos a ver que entonces el sistema van a haber cada vez más clústeres de partículas. Voy a enfriarlo un poco más, bajarlo por ahí. Se fijan ahora, miren, ahí tengo un par de partículas atrapadas y están atrapadas por el potencial de interacción. La fuerza hace que tengan un estado ligado, pero ese estado ligado puede ser un poco más macroscópico, como ven acá. En este caso acá tengo algo más o menos bien por acá abajo que se mantiene, que esto sería como una gotita. En realidad está en una región donde tenemos acá arriba un gas y acá abajo una gotita. Si miran hacia arriba hay una densidad muy distinta a la de acá. De hecho, ya estamos en una región donde, bueno, estamos moviendo justo sobre esta curva que ya voy a tratar de explicar un poco más adelantado en la clase, pero hay una curva de coexistencia donde tenemos gas y tenemos también, a pesar que aquí puedo cambiar el volumen, pero no cambia mucho la relación, tenemos un gas y en este caso un líquido. Pero lo más interesante y sorprendente es que, bueno, uno puede decir que en estas condiciones, esta especie de líquido gas también lo puedo hacer inestable si lo enfrío más, entonces podemos pasar a otra temperatura crítica en la cual, entonces, ahí la estoy pasando, ya la pasé, el sistema se vuelve inestable y en este caso tenemos coexistencia de un sólido o algo que se está solidificando y un gas. Si se fijan acá hay algunas partículas en el aire, es muy poquita la densidad de partículas, pero hay partículas en el aire. Así que en estricto rigor podríamos decir que tenemos un gas y acá tenemos un sólido. ¿Ok? Ahora, los sólidos, nunca olvidar, desde un punto de vista termodinámico, siempre están fluctuando. Las fluctuaciones son fundamentales. No es que sea un cristal, como aprendimos de pequeños, sino que la hipótesis atómica lo que nos dice en realidad es que más bien son átomos que tienen una fuerte correlación unos con otros. En el líquido también hay una correlación, pero aquí es aún más fuerte, pero pueden estar, como vieron, con algunas partículas simplemente coexistiendo. Incluso aquí hay un punto muy especial, me voy a acercar a él, que se llama el punto crítico, donde coexisten, me pasé de largo, coexisten las tres fases. Por ahí está. Si tengo suerte, podemos ver el punto crítico. Ok, simplemente aquí venimos de las fases sólidas, por lo tanto cuesta verlo, pero en principio vienen a estar las tres fases para verlo. Pero acá tenemos algo interesante. Acá tenemos, por ejemplo, con esto podemos ajustar el potencial. Voy a simplemente cambiarlo. Se fijan, podemos cambiar el potencial de interacción, etcétera. Mira, aquí voy a calentar esto. ¿Ok? Simplemente ahí ya pasamos a algún líquido, pero con esto entonces puedo hacer que sea más fuerte el potencial de interacción y por lo tanto esperamos que mientras el potencial de interacción es más fuerte, debería ser sólido y cuando es muy débil, esencialmente debería ser gaseoso. ¿Ok? No sé si hay dudas de esta parte o es claro para todos entonces que esta ecuación de Van der Waals en realidad escribe algo muy interesante que nos permite entonces entender las transiciones de fase. ¿Estamos bien? ¿Está claro para todos hasta ahí? Entonces, de todas maneras, muy bien, está todo claro por ahí. Gracias por responder. Entonces, les recomiendo jueguen esta tablet, es muy agradable y creo que enseña cosas muy entretenidas. Entonces, lo otro que les mostré la clase pasada, que me parece importante reunir sobre ello, porque me parece relevante, es que les mostré un ejemplo donde uno podía entender un poco mejor este tipo de cosas, y el ejemplo que les puse es simplemente un ejemplo que me gusta a mí para observar esto en la vida real, porque uno dice, bueno, todo esto está muy bien, veo los cristales, pero no veo los átomos. Entonces uno le encantaría poder ver esto un poquito más similar a las simulaciones, porque cuando tomo agua, es tan pequeña la escala, estamos hablando del Armstrong o un poco más, digamos, quizás 2 Armstrong, una molécula de agua. Entonces es un poco incómodo. Uno se pregunta cómo es realmente esto. Entonces, para visualizar esto un poco mejor, entonces para visualizar, les mostré un ejemplo con un medio granular muy simple donde la estrategia era la siguiente. Entonces, para entender esto es, tomé simplemente dos placas de vidrio o una, bueno, de vidrio arriba y una metálica abajo, y en estas placas lo que uno coloca son esferas que el diámetro que tienen, esto tiene una cierta distancia D, es un parámetro, pero tiene un radio R tal que D es menor que 2R, pero a su vez mayor que R. Entonces, eso hace que puedo tener partículas al interior, digamos, de este sistema. Están viendo que voy a colocar acá. Entonces, ok, tengo partículas
Ahora, estas como van a ser partículas macroscópicas, son partículas de grano, típicamente milimétricas, entonces R es del orden de los milímetros, es muy grande. Entonces, obviamente eso es un medio granular, siempre son partículas muy similares, no es como un gas, y por lo tanto, para hacer la mímica a un gas, ¿qué es lo que voy a hacer? Es lo que les mostré la vez pasada, es que simplemente voy a vibrar esto. Si tomo esta placa y la empiezo a vibrar con estas partículas, la vibración, las partículas al chocar con las paredes van entonces a empezar a recibir energía, por lo tanto esa energía va a hacer que vibren y por lo tanto cuando estén vibrando, colisionando, etcétera, etcétera, esa vibración, va a ser equivalente a si quieren colocar algo así como algo térmico. No es exactamente lo mismo, pero es algo térmico. Ahora estas partículas son metálicas, la parte de abajo es metálica, y eso entonces hace que si es que se llegaran a cargar, se descargan inmediatamente, por lo tanto, la única fuerza que tiene este sistema, si uno trata de estudiarlo físicamente, el potencial de interacción es simplemente un potencial de repulsión, es decir, que no puedo penetrar las partículas, pero no es fuerza de interacción, es decir, que es bastante más simple incluso, es decir, que es algo así, más o menos. No hay, obviamente es una aproximación, uno nunca tiene algo perfecto así, pero esto es el radio de las partículas, no se pueden penetrar, o sea, dos radios, por supuesto, no se pueden penetrar más allá del radio, de un radio, y no hay nada más. ¿Ok? No hay fuerzas de atracción, eso es lo que es interesante en este problema que les quiero mostrar ahora. Ahora, el problema está que cuando yo le doy más y más energía al sistema, entonces adquiere distintas densidades y por lo tanto exhibe cosas interesantes, digamos. Entonces, ¿qué es lo que muestra este sistema? Déjeme ver dónde lo coloqué. No lo estoy viendo. Acá está. Ok, espero que entonces estén viendo ahora, digamos, la presentación que les mostré. Entonces, aquí vamos a hacer esto acá y ahora lo vamos a ver bien. Entonces, ahí está el sistema. Y aquí tengo algunos datos entretenidos que les mostré, pero quiero volver a comentarlos de nuevo. Es que tengo entonces, aquí están las partículas, esto hay un vibrador, hay un sistema de iluminación y hay una cámara con la cual uno puede mirar. La geometría esencialmente es dos dimensiones, el espesor es casi dos veces el radio de las partículas, la densidad es 0,8, uno puede calcular inyección de energía acá en este sistema, y las partículas esencialmente son de esferas de bronce, partículas son de bronce y tienen un tamaño de 1,3 milímetros, así que algo a 3 milímetros, algo bastante pequeño. Lo interesante es que se fijan ahí el sistema, bueno, esto es justo región de transición, si miran un segundo acá, entonces uno esperaría que cuando yo le inyecto mucha energía, las partículas simplemente se ponen a vibrar y cuando se ponen a vibrar fue una especie de gas. Pero si yo le empiezo a inyectar más energía, es decir, aumento o bajo la temperatura, entonces en algún momento esa densidad homogénea se vuelve inestable y el sistema prefiere separarse en dos fases, en una fase de alta densidad formando este cristal y una fase de más baja densidad, o sea, comparable a la densidad completamente homogénea. Entonces el sistema hace eso, se fijan, forma cristales. Aquí hay una imagen de más de cerca, simplemente para ilustrar lo que pasa, eso en tiempo real, y uno ve cómo, por ejemplo, se forman cristales, okay, tal como se formaría un cristal, pero esta vez son con partículas macroscópicas y como son milímetros, con una cámara simple tipo CCD, uno puede observar este tipo de fenómeno. Ahora un poco de publicidad, porque este es un fenómeno que se estudió en el departamento de física, así que este experimento todavía está en el zócalo del departamento de física en el laboratorio materia fuera del equilibrio, si es que le interesa. Mira, aquí son más experimentos, simplemente ilustrar. Aquí ven una región más bonita donde ven, esto tiene más o menos el orden de 10 centímetros para que fijen un poco la idea, pero cómo entonces uno puede describir este tipo de fenómenos que uno observa en la naturaleza. Ahora, esto es para ilustrar, por supuesto uno quisiera mirar los átomos, pero mirar los átomos como son tan pequeños y nuestra luz visible en realidad es del orden de los cientos de nanómetros, no los podemos ver. La única forma de verlo hay que usar entonces microscopía electrónica, pero la microscopía electrónica no nos permite ver en vivo lo que está pasando. Por ejemplo, aquí vemos un cristal, ahí vemos un defecto del cristal, ahí vemos cómo se mueven los defectos, uno puede entender un montón de cosas o análogas que uno quisiera entender. Pero entonces lo interesante es que este modelo tipo Van der Waals me predice y me hace entender cómo en la naturaleza podemos descubrir y encontrar estos fenómenos tan interesantes como son que simplemente, bueno, en este caso, inyectando energía, son partículas, potencial de atracción y repulsión, la materia se tiene que organizar, hay momentos en los cuales simplemente
no puede estar en una fase homogénea. Aquí está en algo que trata de imitar lo que nos pasa en nuestra escala macroscópica. Los átomos se mueven muy rápido, escalas, digamos, típicamente de frecuencias muy altas, no lo vemos. Entonces aquí lo que hacemos es que uno toma un video y promedia las imágenes, es decir, en vez de una imagen instantánea, toma varias imágenes y promedia cada 5 imágenes una imagen, y esto muestra cómo es la zona tipo fluido y cómo es la zona cristal. Es exactamente la misma imagen anterior, pero promediada, para entonces entender lo que vemos con el ojo. Porque yo cuando veo no veo los átomos, sino que veo un promedio de algo, y ese promedio entonces es más bien lo que veríamos acá. Bueno, ilustrar, bueno, también aparecen cristales con distintas estructuras, esto es lo que llamamos, digamos, un defecto. No voy a entrar mucho en discutir esto, son simulaciones numéricas del mismo problema, donde uno toma partículas, ahora con un potencial tipo repulsión, y uno observa lo mismo, que hay valores críticos donde esto ocurre una transición. Hay que notar que esta simulación la hizo en particular el profesor Patricio Cordero, quien lamentablemente el año pasado falleció, nos dejó, pero quiero decir también parte de trabajo que esa imagen que estoy mostrando ahí la hizo el profesor Cordero del Departamento de Física. Entonces aquí uno observa un fenómeno entretenido como ondas no lineales, transiciones de fase, muchos fenómenos que son muy, muy interesantes. Ahora la pregunta interesante que uno se hace, bueno, voy a saltarme esta parte acá, es cuál es el mecanismo físico, pero les acabo de explicar que eso debería ser simplemente Van der Waals. Y o sea, el mecanismo como les mostré como Van der Waals, es decir, que la presión como función del volumen, entonces tiene una región que no es no monótona, o el equivalente que aquí vamos a hacer es que en vez de graficar el volumen, vamos a graficar uno partido por el volumen, la densidad. La densidad es número de partículas partido por el volumen. Entonces voy a graficar presión versus densidad. Pero yo no, ¿cómo mide la presión? Es un problema real. Entonces uno dice, bueno, la presión es lo que aprendimos, son los golpecitos que le pegan las partículas a las paredes. Entonces, para hacer eso, aquí en este experimento se cortó una de las paredes, se fijan acá está cortada la pared y se colocó un péndulo que está acá, que es una pared metálica, pero está colgando arriba, y este péndulo tiene la gracia de que aquí hay un transductor magnético, que entonces cuando las partículas le pegan, esto cambia esta distancia, pero como esto es magnético, entonces simplemente va a cambiar el magnetismo y eso me va a permitir inducir corriente eléctrica que uno puede medir perfectamente en un experimento. Entonces veamos qué es lo que pasa. Ahí estoy, bueno, ahí está un poco la idea, ahí está el transductor, entonces esto envía, si quieren, un campo magnético y cuando se mueve, eso podemos medir qué es lo que está pasando en el sistema. Y fíjense, aquí está una película y vean cómo la pared se mueve solo por los golpecitos. Eso que están viendo ahí es debido a que se mueve por los golpecitos. Lo voy a colocar de nuevo porque me parece interesante que entonces uno puede medir la presión. Y por lo tanto, experimentalmente uno puede medir la fuerza, calcula el área, calcula la presión, y por lo tanto uno puede hacer un gráfico muy bonito que está acá, que es presión versus densidad, uno partido por el volumen. Por ahí tengo una pregunta en el chat que dice, ¿y a eso no afecta a las esferas como también están en movimiento? Por supuesto, recuerda que lo mismo pasa en los átomos, están en movimiento, no están quietos. Entonces, si tú miras, el péndulo está vibrando, pero vibra muy poquitito. O sea, cuando se empieza a vibrar el sistema, el péndulo va a adquirir un ángulo de equilibrio, que es la fuerza promedio, pero siempre está fluctuando en torno a ella. Mira de nuevo el video. Si miras con cuidado el video, vas a ver que está fluctuando. Si miras, por ejemplo, por aquí, vas a ver que se mueve ligeramente y uno puede medir eso. Así que uno puede medir algo así como la energía cinética promedio, la temperatura. Que tú puedes medir, las fluctuaciones tienen que ser KT. Ah, dices, me refería, claro, las esferas no, las esferas, estas partículas que estudiamos no son magnéticas, así que no afecta el magnetismo. ¿Ok? Pero si quieres, esencialmente, bueno, uno puede medir con la cámara el ángulo, pero es mucho más sensible usar un sistema magnético para ser más preciso, ¿sí? Pero efectivamente las esferas, si que fueran magnéticas, se podrían magnetizar. Pero de todas maneras, aunque ocurriera ese efecto, que sería interesante, las vibraciones son, la inyección de energía es tan grande que rompe ese tipo de comportamiento. Se recuerda, se está moviendo muy fuertemente. O sea, se podrían magnetizar y entre ellas hacer interacción, pero cada vez que chocan y la pared le está metiendo completamente inyección de energía, se perdería. Pero para estar seguro, seguro que ese no es el efecto, las partículas que usamos no son magnetizables. ¿Ok? Pero es solo para evitar todo ese tipo de cosas. Pero sería interesante de todas maneras. No, no, no es que no, no, yo creo que no debería afectar, pero es sin duda interesante colocarlo. Bien, pero aquí viene la pregunta interesante.
Y eso, bueno, en particular, bueno, nosotros quedamos muy contentos, hicimos una muy buena publicación en una revista muy, digamos, connotada, que se llama Nature Physics, donde esencialmente lo que mostramos acá, simplemente para relacionarlo con Van der Waals, para que vean que estas ideas que uno aprende son muy interesantes, es que experimentalmente se uno mide la presión versus el inverso al volumen, la densidad. Si esto fuera un gas ideal, esto entonces debería siempre crecer. Pero el sistema nos demuestra que crece, 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 pero hay una región, que es este plató que está acá, que obviamente el sistema homogéneo no es estable. Por lo tanto, este plató, lo que ocurre es que las presiones son iguales. En esa región, después voy a volver a la imagen que les mostré, en toda esa región lo que hace el sistema es que se separa en dos fases que mantienen la misma presión. ¿Ok? Por lo tanto, uno no puede, o sea, experimentalmente esta zona inestable, es muy difícil medir algo que es inestable porque dura muy poco tiempo, se separa inmediatamente en dos fases estables. Y las simulaciones numéricas de un modelo tipo esferas duras. Estas no son esferas duras, son esferas de acero, o sea, es un material bastante duro, pero no son completamente duras, no son completamente esféricas, no son completamente iguales. Pero la simulación también muestra el mismo tipo de fenómenos cualitativamente, así que eso dice que está bien y que es razonable el resultado. Entonces, en esa región del plató es que uno espera que haya separación de fase y efectivamente eso es así. Bueno, aquí está esta imagen de Van der Waals que les decía que esta región inestable no se ve, sino que se separa en dos estados, que uno está acá y otro está acá, y eso es lo que uno eso es lo que mide realmente en un experimento. Digamos. Entonces eso muestra ese tipo de cosas. Bueno, hay más simulaciones. Quiero mostrarles también que se pueden hacer experimentos unidimensionales. Esta es la última imagen que les voy a mostrar, esto que está acá es que en este caso uno hace el mismo experimento, pero ahora en un canal. Uno se pregunta, bueno, esto no lo puedo hacer con el agua, es muy difícil colocar muy poquito átomo y estudiar qué es lo que pasa, pero en cambio, experimentalmente uno puede hacer lo mismo, colocar un pequeño canal como el que está acá, donde la relación de aspectos, se fijan ahí, es 150 en esta dirección con respecto al tamaño de las partículas. Acá es 20, que caen 20 partículas, y hacia acá caen 150. Bueno, si uno hace eso, miren lo que pasa ahora en el experimento. Colocamos estas rendijas que están acá y ahora podemos ver lo que pasa en el sistema. Entonces, al vibrar, se fijan, se está moviendo y van a ver que hay regiones como esta de acá, que está ilustrada ahí, es que donde aquí se transformó en algo sólido y aquí quedan fases gaseosas. De hecho, aquí hay otra gotita sólida y aquí hay fases gaseosas y uno en realidad puede estudiar este tipo de fenómenos, estudiar, hay ondas, hay muchos fenómenos entretenidos, pero en particular solo quiero mencionar que entonces uno puede estudiar transiciones de fase entre una y otra fase. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no sé si tienen preguntas de ahí, si no voy a volver de todas maneras, si es que salvo no tengan preguntas de eso ahí, espero que quede claro, pero simplemente ilustrar que uno puede ver esto y que efectivamente el mecanismo de Van der Waals es algo correcto, que nos enseña cómo efectivamente uno puede entonces pasar, digamos, simplemente cuando hay una región, la moraleja es cuando hay una región que la presión versus el volumen deja de ser monótona, entonces es inestable y por lo tanto en esa región que la materia exhibe cosas entretenidas. Pero ahora, pero ¿cómo entender un poco mejor esto y ese diagrama de fase que les mostré, etcétera? Que porque era interesante, cuando me movía habían varias curvas que decían diagramas de fase, decía gas, sólido, líquido, y uno quisiera entender un poco mejor esas cosas que estamos ahí discutiendo. Entonces, para discutir un poco mejor eso, lo que voy a hacer es, entonces, voy a hablar de transiciones de fase un poco. Entonces, transiciones de fase. Entonces, ¿cuál idea de las transiciones de fase? Es como vieron recién, era que entonces uno, bueno, tenemos bueno, varias formas de entenderlos, pero uno diría, digamos, es la imagen de fases, es la imagen que coloqué acá, quizás debería robar esta imagen que está acá, copiarla. Esta imagen es que uno tiene, entonces uno quisiera, digamos, uno quisiera, ok, lo voy a colocar acá. Entonces, la idea esencial es cuál, es la siguiente, es que uno tiene dos fases, aquí tiene una fase gaseosa y acá tiene algo, si digamos, sólido o líquido o sólido y gas. Entonces uno se pregunta cómo es posible entender esto un poco mejor,
cómo uno podría describir un poco mejor. Ya entendemos la ecuación de estado, me dice que hay una estabilidad que genera estas dos fases distintas. Pero entonces uno quisiera describir esto acá. Ahora, en física lo que hacemos en realidad tenemos una representación un poco más abstracta de esto acá. En realidad decimos que uno pasa de una fase homogénea, ¿ok? Más bien tenemos una imagen algo homogéneo, y que cuando, por ejemplo, cambiando la temperatura, pero todo esto ocurrió a una temperatura crítica, empezó todo este fenómeno, entonces el sistema, cuando hay una temperatura crítica, se separa en dos nuevas fases, o se separa en una fase de alta densidad y una de baja densidad, vamos a colocarlo así. Coexisten dos fases, digamos, coexiste uno acá y aparece una nueva fase por acá, lo voy a colocar aquí. Entonces tenemos dos fases que coexisten y obviamente esta tiene una energía E1, tiene obviamente un volumen B1, una temperatura T1, esta tiene una energía E2, un volumen 2 y T2. Y uno se pregunta cómo es posible que estas dos cosas puedan coexistir. ¿Ok? Entonces, desde un punto de vista termodinámico, uno que puede decir, bueno, uno puede decir que la entropía del sistema es la entropía, si lo pensamos como dos sistemas o dos contenedores, la entropía del sistema 1, que tiene energía E1, B1, T1, más el sistema que tiene entropía E2, T2, N2. ¿Ok? Y lo que además sabemos es que la energía total es conservada, así que tiene que ser E, que es la energía de todo el sistema, ante E. Tenemos perdón, un volumen B1 más B2, que tiene exactamente el volumen B que había antes al principio, y el número, en realidad puse temperatura, pero no tiene que tener temperatura, perdón, le he puesto, ahí me equivoqué, es obviamente número de partículas, N1 y N2. Tenemos un número de partículas n al principio de partículas que se separan, algunas se van a la fase, digamos, sólida y otras a la fase gaseosa. Entonces uno dice, ¿cómo eso pudo ocurrir en la naturaleza? ¿Cómo eso se creó? Entonces uno diría, bueno, muy fácil, la entropía, entonces para que esto ocurra, la entropía se tiene que maximizar, o sea, la entropía original, moviendo los parámetros, y de coloquete ahí, pero tiene que ser n, bueno, si tiene un error, fe de rata. Entonces la entropía es función de variable extensiva, energía, volumen y número de partículas. Entonces, la entropía cuando se separa se tiene que maximizar. Entonces, la entropía se debe maximizar. Y entonces lo que sabemos es que la entropía, si, bueno, a partir de estas relaciones no olvidar algo, cosa ya sabemos, esto es si como E total es conservado, significa que el diferencial E1 es igual a menos el diferencial E2, etcétera, para todas las otras cosas. Entonces, si yo extremo la entropía, voy a encontrar que esto se puede a través de sus variaciones en la energía, pero la variación de energía es simplemente ds1 a d1 por d1 más ds2 a d2, ¿ok? Por E1, pero E1 es menos E2, voy a colocarlo al tiro, menos E1, para ganar un poco de tiempo, y lo mismo para las otras cantidades, que es ds a de volumen 1, d1, de volumen 1, menos ds a db2 por db1. Ahí estoy inmediatamente colocando el b1 común, más ds a dn1, dn1, menos ds-adn2 por dn1. En todos estos casos usé que el número de partículas, volumen y energía total es conservado, y esto no olvidar que ds-ad es la temperatura, así que eso me queda 1 partícula temperatura 1 menos 1 partícula temperatura 2, es multiplicado por de1, ¿ok? Más me queda simplemente acá ds a db, eso es presión, partícula temperatura 1 menos presión 2, partícula temperatura 2 por dB1 más, entonces el último término que tengo acá, entonces ese término nos darían cuánto entonces de dsADN, eso es el potencial químico, nos daría menos mu, entonces acuérdense que lo definimos con un signo menos, nos quedaría menos mu partido por T1 más mu2 partido por T2 igual a dN2. Por lo tanto, lo que acabamos de ver, o mostrando eso que estábamos viendo en el medio granular, como vimos cómo se separaba y ocurrían las cosas, que nos enseña, es que si la entropía se maximiza, entonces cada una de estas cantidades se tiene que hacer cero por separado, porque estos diferenciales son independientes, y por lo tanto uno concluye que un sistema entra en equilibrio si, primero que nada, estas dos fases pueden coexistir, solo pueden coexistir a la misma temperatura. Entonces, dos fases
dos fases pueden coexistir si se cumplen varias cosas. La primera cosa que se debe cumplir es que la temperatura tiene que ser igual. O sea, T1 tiene que ser igual a T2. Después tiene que haber, entonces, eso es equilibrio térmico. Entonces, cuando les mostré esas imágenes y mostraba que había una parte sólida y una parte gaseosa, o sea, insisto, si es que alguien se está perdiendo la discusión, pero me parece importante que quede lo más claro posible. Entonces, cuando teníamos las distintas fases, creo que la cerré, ahora no la veo, solo un segundo. Parece que cerré la... Ok, cuando veamos el medio granular, ok, no importa. Cuando veamos el medio granular, veamos una fase gaseosa y una fase sólida. Tienen que estar a igual temperatura, si no, no estamos bien. Tiene un equilibrio térmico. La segunda condición va a venir de que tiene que haber igual presión partido por temperatura, pues si las presiones son iguales, las temperaturas son iguales, tiene que entonces imponer que tiene que haber equilibrio mecánico. Las fuerzas tienen que ser iguales. ¿Ok? Y la última, lo que nos diría es que además, y esta es la más interesante, todo entre comillas, es que el potencial químico tiene que ser igual. Eso significa que las partículas, o sea, cuando volvemos, bueno, quizás volver quizás a para eh, enfatizar esta idea que estoy diciendo. Entonces, cuando veíamos acá, teníamos, digamos, estas distintas, voy a colocar mejor algo como esto que teníamos acá. Por ejemplo, si pasamos a esta región, voy a calentar un poco. Entonces, si subíamos un poco entonces el sistema, voy a subir más aún la temperatura, veamos una fase más bien gaseosa. Entonces en este caso tenemos partículas de oxígeno, que el estado ligado es muy fuerte, tenemos que estar acá. Sin embargo, que cuando el sistema se tiende a congelar, entonces vamos a tener coexistencia de fases distintas. Voy a tratar de agregarle más partículas, ¿me permite esto o no? Si me permite echar algunas partículas más, voy a colocar algunas más. Entonces, lo que trato de decirles es que algunas van a estar en alguna fase, van a coexistir con la otra. Esta es una fase líquida y una fase gaseosa. Esas dos fases en abstracto van a coexistir solamente si su temperatura es igual, su presión es igual y el potencial químico es igual. Es decir, que a veces hay partículas que se salen de una fase, pero que la energía de sacarla es la misma de la energía de ingresarla. Es eso lo que me está diciendo el análisis que estoy diciendo ahora. Entonces, esta parte es interesante porque nos dice algo que quiero ahora tratar de explicar un poco mejor. Nos dice, que volvemos hacia la tablet, nos dice, bueno, que tenemos ese potencial que es igual. Y lo que me va a decir en realidad esta última condición es que el potencial químico, que en realidad, bueno, el potencial químico por ahora es simplemente, lo vemos como la derivada de la entropía con respecto al número de partículas. En realidad, la entropía es una cantidad extensiva. El número de partículas es extensiva. Por lo tanto, este potencial químico que está ahí debería, digamos, no quedar no extensiva, porque uno crece con n, otro crece con n, no debería que ser con n, y por lo tanto voy a simplemente tratar un poco de exagerar el argumento, pero nos va a decir que el potencial químico en realidad va a ser una función de la temperatura, ¿ok? Y bueno, uno diría, puede ser función entonces de la temperatura y el volumen. Ahora, simplemente, dado que no tengo mucho tiempo, de haber enseñado algunas funciones más, quizás las menciono al final, energía de Gibbs y otras, uno puede mostrar que el potencial químico, por ejemplo, uno puede escribir como función de solo la presión. Entonces ahí lo que hice fue, simplemente escribí el volumen como función de la presión y temperatura, y lo reemplacé ahí y me quedó el potencial químico como función de la temperatura y la presión. ¿Por qué digo esto? Porque esta relación de acá, y ahora sí va a quedar un poco más claro, esta presión de acá, esta condición de igual potencial químico es la importante, esta va a ser la importante, igual potencial químico. Entonces, bueno, usamos esta palabra químico porque fue pensado en reacciones químicas, pero aquí no es que está ocurriendo una reacción química, simplemente estamos haciendo sacar una partícula a fase gaseosa y pasar a la fase sólida, o sacar la fase líquida y pasar a la otra fase que corresponda. Entonces, en este caso, esta condición última nos da algo muy interesante, nos dice que el equilibrio, entonces en equilibrio, lo que debiéramos contar que el potencial químico de una, temperatura 1,
y si quieren presión 1, tiene que ser igual al potencial químico en la temperatura 2, presión 2. Por supuesto, las presiones son iguales. Pero ¿esto qué significa? Y esta es la imagen que quiero hacer. Es que si yo ahora un gráfico presión, temperatura, no presión, volumen, temperatura, entonces esta relación de acá significa, esta relación de acá significa, esto de acá significa que hay una curva en el espacio donde coexisten dos fases, donde coexiste la fase, coexiste una fase coexiste una fase con la otra. Eso es en el plano presión-temperatura, como tengo una relación temperatura-presión, entonces de aquí puedo invertir, son iguales en realidad, la presión y la temperatura, por las otras condiciones de equilibrio que están acá, son iguales, entonces eso quiere decir que hay una curva en el espacio presión-temperatura, donde tenemos que, bueno, insistir, tenemos que el potencial químico de una es igual al potencial químico de la otra. Eso significa que, por ejemplo, por acá podríamos tener lo que llamamos un gas, por ejemplo, y acá un líquido. Y existe una curva en el plano presión-temperatura donde ambas viven. ¿Ok? Típicamente nuestras condiciones, como nosotros, por ejemplo, la atmósfera está fija, no cambiamos la presión, nosotros típicamente lo que vemos es que podemos cambiar la temperatura y, por ejemplo, estamos por acá, tenemos líquido y empezamos a aumentarla y llegamos acá y lo pasamos a gas. ¿Ok? Y solo en nuestra experiencia cotidiana vemos una temperatura muy particular que está aquí, que es, por ejemplo, que el agua hierva y en nuestro caso esa temperatura, por ejemplo, de una atmósfera, que es donde nosotros vivimos, salvo que hagan un cónclave o hagan cosas distintas, eso ocurre en nuestra experiencia cotidiana, sería a 100 grados Celsius. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Supongo que hasta ahí es claro. Ahora uno podría decir líquido. Ahora uno podría decir que uno podría pensar, bueno, pero ok, eso sería con la fase líquida, pero ¿qué pasa con la fase gaseosa? Bueno, con la fase, o sea, sólida, con la fase sólida lo mismo. Deberíamos tener otra curva por acá, que entonces acá tenemos una parte sólida. Entonces nuestra vida cotidiana, de nuevo, es porque la presión del planeta es fija, entonces por acá entonces tenemos una atmósfera y esto sería nuestra experiencia cotidiana a 0 grados Celsius. Estoy hablando en grados Celsius, no en Kelvin, ¿eh? Simplemente para ilustrar las cosas, pero la medida está medida en grados Kelvin. Ahora entonces tendríamos otra fase por acá, o sea, tendríamos una zona por aquí, tenemos la fase líquida y hacia acá pasaríamos a la fase sólida. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos esta otra fase, digamos, que es la fase sólida, que está acá, que esa sería por acá. ¿Ok? Así que nos muestra que efectivamente hay curvas que lo separan. Ahora, lo entretenido es que uno se podría preguntar, bueno, pero ¿y si hago el mismo análisis? ¿Y será posible entonces, haciendo la misma idea, será posible tener tres fases coexistiendo? Entonces, fíjense en acá, quizás debe haber sido más cuidadoso en una notación y el llamado potencial químico del gas tiene que ser potencial químico del líquido. Y este potencial químico del sólido debería ser igual al potencial químico del líquido. ¿Ok? Pero uno se pregunta, bueno, son curvas, si estas curvas se podrían intersectar, es decir, lo que estoy pensando mentalmente es si uno podría imaginarse algo así como mentalmente tener tres fases, tener una fase sólida, líquida y aquí gaseosa. ¿Ok? Estoy pensando, ¿no? Algo gaseoso, o sea, algo sólido por acá, ¿ok? Algo sólido por acá, entonces algo líquido por acá y algo gaseoso por acá. Pero entonces, eso ¿sí? ¿Hay una pregunta? No, ¿estamos bien? ¿Hay pregunta o no? ¿Estamos bien? Entonces tendríamos en esta zona de acá, tendríamos una energía E1, tendríamos, perdón, una energía un B1, un E1, y también tendríamos entonces un N1 y etcétera, un E2, un E3, un B2, un B3, un N2, un N3. Y de nuevo, si usamos el mismo análisis, vamos a concluir que la única posibilidad de equilibrio es que entonces la temperatura 1 es igual a temperatura 2 y esta igual a temperatura 3, presión 1 igual a presión 2, presión 3, la primera condición equilibrio termodinámico, la segunda condición equilibrio mecánico y la última interesante es que nos dice que el potencial químico de, por ejemplo, el gas tiene que función de TP, tiene que ser igual al potencial químico del líquido, que es TP, y esto igual al potencial del sólido, que es TP. Pero tenemos
tres condiciones y solo dos variables. Eso genéricamente, o sea, si yo tomo de a par, si tomo la primera con la segunda, eso me da una curva. Si tomo, por ejemplo, la segunda y la tercera, me da una curva, pero la intersección de dos curvas en un plano, PT, no tengo más variable, la única posibilidad es que se intersecten en un punto genéricamente. Por lo tanto, eso hace que si vuelvo a mi imagen, esto me dice que, ajá, cada una de estas curvas pueden coexistir, pero si se intersectan en un único punto. Y eso es lo que pasa en Mayor. Hay un punto muy particular, un punto que llamamos crítico, ¿ok? En el caso del agua, por ahí tengo el valor justo, perdí el dato, digamos. En el caso del agua ocurre para ciertas presiones que no es nuestra presión atmosférica, sino estaríamos todos felices viendo gases, líquidos y sólidos. Ocurre más abajo y por lo tanto requiere otras presiones, por lo tanto no lo vemos. O sea, requeriríamos una presión más liviana la que tenemos y ahí en este punto tricrítico, de un punto muy especial, le llamamos punto tricrítico, coexiste entonces, coexiste el gas, el sólido, y ocurre otra cosa más entretenida. Pero antes de eso quisiera mostrarle un poco algunas imágenes divertidas. Ya sé, estoy justo en la hora, pero solo quiero mostrarle algo solo por cultura general. Solo me dan 2 minutos y nada más. Entonces, lo que les quiero mostrar es, entonces voy a volver acá, entonces acá, ok, volvemos a lo que veíamos antes, entonces acá teníamos nuestras fases, digamos, se fijan acá temperatura, este es el punto crítico, también hay otro punto especial, que estas curvas dejan de tener sentido, ya las fases son iguales, en esta zona acá no se puede distinguir lo que es el líquido y el gas, ahí está completamente, son indistinguibles. Pero uno se pregunta, bueno, pero esta es la imagen general que tenemos, entonces iguales potenciales químicos, intersecciones, etcétera. Uno se pregunta, ¿y qué pasará con algo cotidiano, algo que nos haga algo como común? Por ejemplo, el agua. Deje mostrarle espacio, fase y el agua, algo que para nosotros es un líquido fundamental en la vida, es un estado de la materia, una organización de la materia que siempre nos ha acompañado. Fíjense acá, está el agua sólida, pero bueno, aquí hay propiedades del agua, distintas propiedades, digamos, que tienen el hielo. Bueno, aquí hay algunas estructuras, pero lo que les quiero mostrar es el diagrama de fase del agua. Este es el diagrama de fase del agua. Se los muestro y después volvemos sobre él. El agua es más compleja de lo que creemos. Fíjense acá tiene el líquido, el agua que ustedes conocen de toda la vida, digamos. ¿Ok? Acá está, digamos, esta curva está acá, representa justo lo que conocemos bien de una atmósfera. Hasta acá, digamos, nuestros 0 grados Celsius, ahí está en Celsius, arriba está en Kelvin. Acá está donde hay ebullición, hierve el agua. Entonces aquí en esta zona acá tenemos gas o vapor, si quieren verlo así, líquido y hielo. Pero fíjense algo increíble, cuando uno empieza a mirar el hielo, uno dice, bueno, estas moléculas son como especies de boomerang, ¿cómo se organizan? Como son como boomerang, genera muchas fases inesperadas. Uno solo cree que es vapor, líquido y nada más. No, fíjense que aquí incluso a temperatura, a una atmósfera, hay al menos tres fases. Está la IH, la IC, la X1. Si uno aumenta la presión, encuentra otra fase, otra fase, otra fase. Si uno mira, en realidad el agua tiene muchas fases, muy complejas, muy interesantes. Y los llamo, si es que si no las conocen, a mirarlas. De todas maneras, si uno ocupa esta página que les mostré de Wikipedia, donde coloca fases del agua, simplemente, aquí está cada una de ellas y las explican cómo son. ¿Ok? Bueno, aquí tienen varios diagramas tipo Van der Waals, porque ocurre para cada una de las transiciones hay Van der Waals. Pero, por ejemplo, aquí tenemos, por dar un ejemplo, el hielo 2, que tiene esta fase rómbica. Veamos cómo es. Si uno los mira, bueno, aquí explican propiedades, no coloca la estructura atómica, desgraciadamente, pero muestran los rangos que tienen. Voy a ver si es que de alguna hay, o el hielo 3, a ver si con suerte tenemos, no, desgraciadamente no están las fotos, pero uno puede ver la estructura atómica que tienen, cómo se organizan las moléculas y lo increíble, realmente los llamo a que vean eso, es que todas estas fases tiene el agua. Uno cree que es solo vapor, líquido y sólido. No, miren todas las fases sólidas que tiene. Rómbica, ortorrómbica, de acuerdo, digamos, a la estructura que tiene, digamos, desgraciadamente no. Ahí está, por ejemplo, aquí está la fase 9 11 perdón, que tiene esta estructura así. A veces se organiza así, seguramente es la imagen más típica que colocan del agua, pero si uno, por ejemplo, busca otras fases, ok, perdón, busca otras fases, se me fue la fase que le estaba mostrando, ok, creo que la perdí,
Ok, ahí estaba justo ahí, perdón. Entonces, si uno ve, por ejemplo, esa es la 9, pero veamos si, por ejemplo, esa es la 8. Tiene otro tipo de estructura. Debido a que son como boomerang, el agua es una cosa muy, muy interesante, muy, muy, muy llena de cosas divertidas, y los llamo a que, por último, las conozcan y las estudien solo por conocerlas, pero lo que quiero decirles es que todos estos estados, la materia no es solo simplemente sólido, líquido, gases, a veces tiene órdenes muy, muy distintos, a veces las moléculas, mientras más complejas son las moléculas, nosotros somos un buen ejemplo de eso, somos moléculas orgánicas, son muy alargadas y tenemos muchas fases distintas. Por ejemplo, tenemos fases que llamamos cristales líquidos, tenemos cosas que mezclan cosas, etcétera. Así que los llamo a que simplemente traten de, bueno, a aquellos que les interese mirarla, pero lo interesante es que todo esto lo podemos entender con mecanismos similares al Van der Waals. No estoy diciendo con la ecuación de estado Van der Waals, pero el mismo mecanismo. Uno muestra, calcula cómo va la presión con la temperatura, encuentra que no es monótona, y en esa zona entonces uno encuentra nuevas fases que son muy, muy entretenidas. Así que y bueno, también están los plasmas, que es el caso de un estado de la materia, pero claro, alguien me menciona ahí los plasmas, pero eso es muy, muy alta energía. Así que un poco eso les quería mostrar. Bueno, me faltó mostrarles, quizás lo voy a comentar la próxima clase, los otros potenciales que les quería hablar, no me alcanzó en la clase a explicar todo lo que quería, pero la próxima clase les voy a hablar del movimiento browniano, que me parece fundamental para entender la existencia de átomos. Bien, no sé si tienen preguntas o dudas o estamos bien, digamos. No sé si es que quedó todo claro, o bueno, o si no, obviamente lo tienen que ver. No sé si hay alguna pregunta. Si no hay más preguntas, entonces nos juntaremos, digamos, el próximo jueves. ¿Ok? Muy bien, veo que no hay preguntas, entonces nos vemos el jueves. Cuídense entonces, nos vemos. Nos vemos, profe. Chao, cuídense.